Nuevamente estamos preparados para continuar con el siguiente estudio. En esta ocasión nos toca la lección número 18, que lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? Y así como lo realizamos cada estudio, vamos a pedir la presencia y la dirección de Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque podemos participar de un nuevo estudio de la Biblia. Pedimos tu dirección para poder comprender el mensaje que tenemos en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, traigan su ejemplar de la Biblia para que cuando el pastor pueda orientarnos en qué texto buscar, ustedes puedan allí marcar y entonces también esto pueda servir para los estudios posteriores. Pastor, ¿qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano? Este es el tema que tenemos en esta ocasión y dice la pregunta número 1. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Bueno, quisiera felicitarte por continuar en esta carrera de la lectura de la Biblia. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia allí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. La palabra de Dios en este lugar dice lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Qué cambio, Pastor Elvio, sucede cuando alguien acepta a Jesús? Este texto es muy claro, dice que es una nueva criatura o es una nueva creación. La persona cuando acepta a Cristo, sus cosas viejas pasaron al olvido, son perdonadas y comienza una experiencia distinta, una experiencia en novedad de vida con Jesús. La esperanza se renueva, el estilo de vida en muchos aspectos cambian. Antes no tenía fe, ahora sí tengo fe. Realmente es un hermoso regalo que el Señor nos otorga. Pastor, ¿qué experiencia maravillosa tendremos? Bien, la Biblia nos responde en primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y allí dice lo siguiente este texto bíblico. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué experiencia maravillosa tendremos? Este texto dice que vamos a tener la experiencia de la santificación. La santificación es un proceso que va sucediendo día a día nuestra experiencia con Dios y día a día, Pastor Elvio, la Biblia nos habla de que nosotros vamos a asemejarnos más a Dios, vamos a ser más parecidos a Jesús y vamos a dejar de tener semejanza con las cosas de este mundo. En otras palabras, si yo tenía el hábito de mentir, en un proceso voy a ir dejando esos hábitos malos y reemplazándolo por hábitos buenos. En este caso, comenzar a decir la verdad. Qué hermosa promesa, Pastor. Dice la pregunta 3, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Bueno, usted ya habrá experimentado pruebas en su vida y coincidiremos que a partir de la lectura de la Biblia las pruebas se habrán agudizado, se habrán hecho patente. Quisiera invitarte a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 4, verso 12 y verso 13. Allí el texto bíblico dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta de un cristiano frente a las pruebas? El texto bíblico nos motiva a gozarnos en medio de la prueba. Porque tener pruebas, Pastor Elvio, es pasar por el camino que pasó Jesús. Es sentir parte de la experiencia que Jesús la padeció, sufrió, se tuvo que enfrentar y salió victorioso.
Pastor, ¿está correcto si pensamos que estas pruebas de las cuales nos habla la Biblia son pruebas por ser resultado de ser fiel a Dios? Porque, por ejemplo, si yo fui deshonesto con alguien y esa persona se enojó conmigo, entonces ese gozo del cual habla la Biblia no se aplica. Pero si alguien se enojó conmigo porque yo quise ser fiel a Dios, entonces sí. Nosotros y usted habrá experimentado esta prueba. Cuando tomó la resolución de ser fiel a Dios, por ejemplo, en la observancia del sábado. Y habrá gente que se habrá ofendido con usted. Habrá gente que le habrá hecho la vida un poco más difícil de la que tenía. Y esas son las pruebas. Por ser fiel a Dios, por hacer la voluntad de Dios, yo sufro parte, no todo, pero parte de lo que sufrió Cristo. Este es el padecimiento. Y en eso hay que gozarse. Porque a pesar de la prueba, no importa. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que Él haga con mi vida. Pastor, vamos a hablar un poquito acerca del estilo de vida cristiano con relación a la vida devocional, es decir, a mi crecimiento personal, espiritual. La pregunta es, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual que a diario yo debo recibir? Yo quisiera invitarte a abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, y que me acompañes en este texto y me acompañes en la lectura de este texto. Deuteronomio capítulo 17, verso 19, reza lo siguiente: la tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner esta norma por obra. Ahora, ¿cuál es el alimento indispensable para que nuestra vida espiritual diaria crezca? Este texto bíblico dice que es la palabra de Dios y que la debemos tener con nosotros, que la debemos reverenciar y que la debemos leer todos los días. La otra pregunta que está relacionada con el crecimiento espiritual dice, ¿cómo establezco comunión con Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Acompáñenme, por favor, en esta lectura. El Nuevo Testamento, allí en esta carta de Pedro, dice lo siguiente: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios para que podáis orar. La pregunta decía, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Y este texto nos motiva a que la comunión sea dada por medio de la oración. La oración que habíamos estudiado, pastor, que es hablar con Dios como si Él fuese nuestro amigo. Es decir, que el estudio diario de la Biblia y los momentos de oración, de comunicación con Dios, es la receta ideal para el crecimiento espiritual de una persona. Por supuesto. Recibimos instrucción de Dios y en la oración compartimos con Dios lo que a nosotros nos atañe en ese momento, nos preocupa, nos ocupa, y pedimos que Dios intervenga en nuestra historia. Y por cierto, Dios va a intervenir favorablemente. Pastor, vamos al siguiente aspecto, que es la vida de adoración. Pregunta 6 dice lo siguiente: ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Te invito a abrir este texto, Isaías capítulo 58, verso 13 y verso 14. Aquí nosotros vamos a encontrar la respuesta basada en la palabra de Dios. El texto bíblico dice lo siguiente: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahora, si hay un día en donde nosotros tenemos que dedicar a Dios, el texto es claro, es el sábado. Es un día para no pisotear
con nuestras intenciones, con nuestros planes, con nuestra voluntad. Es el día del Señor. Es el día donde nosotros vamos a dedicar a adorarlo, a estar en comunión con Él. Pastor, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? Bien, quiero volver a leer este texto bíblico que en alguna ocasión lo hemos leído. Lucas capítulo 4, verso 16. Vamos a ver en la Biblia qué respuesta da a este interrogante. El texto bíblico dice lo siguiente: Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿En qué lugar se presta para adorar a Dios? Este texto bíblico me da el ejemplo de Jesús. Y Jesús tenía una costumbre de ir los sábados a la sinagoga. En nuestro caso, pastor, en estos tiempos, de ir los sábados a la iglesia, a compartir con los miembros de la iglesia y fortalecernos juntos en la espera de la pronta venida de Jesús, nuestra fe. Por eso, querido amigo, quiero aprovechar a invitarte en esta ocasión a recordarte que los días sábados busque una iglesia adventista y participes de esta experiencia de adoración hacia Dios. Pastor, pasando en esto del estilo de vida cristiano a la vida del testimonio que tenemos, nuestro ejemplo como cristiano. La verdad que no es fácil ser un cristiano en una sociedad que no siempre le da importancia a los consejos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué misión trascendental nos confió Dios? Yo quisiera invitarte a abrir el libro de Mateo 24, verso 14, y luego también a abrir Mateo capítulo 28, verso 19. Los textos dicen lo siguiente: Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, verso 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misión trascendental que tiene la Iglesia, según estos dos textos bíblicos, es predicar el Evangelio a todos, a todo el mundo, sin distinción de raza, sin distinción de cuestiones sociales, económicas. Debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Debemos salir y hablar a otros de esto que usted está conociendo. Pensaba en eso, pastor. Cuando la Biblia habla de predicar o de dar testimonio, sin duda que está hablando de contar a otros lo que a mí me hizo bien. Es muy probable que usted, amigo, esté estudiando la Biblia porque alguien, un amigo, un pariente, un conocido, un compañero de trabajo, se acercó y le ofreció estudiar la Biblia. Ese acto es parte del cumplimiento de este desafío de alcanzar a todo el mundo con la predicación del Evangelio. ¿Estamos en lo correcto, pastor? Por supuesto. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es no callar, es compartir lo bien que nos hace Jesús en nuestra experiencia diaria. Pastor, la pregunta 9 dice: ¿qué preparación esencial debemos tener? Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Aquí vamos a hallar la respuesta a esta pregunta. El texto bíblico aquí dice lo siguiente: Si no santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, el apóstol Pablo dice que el cristiano debe estar preparado para dar razón de su fe, para poder explicar bíblicamente por qué cree lo que cree y por qué practica ahora lo que antes no practicaba. Esto es como un nuevo desafío que obtengo al decidir seguir a Cristo. Normalmente, en el ambiente en el cual nos movemos, en el trabajo, en la familia, en el barrio, generalmente
explicamos, contamos cosas de las generalidades de la vida. Pero cuando uno decide seguir a Cristo, ahora esas personas que nos rodean nos empiezan a preguntar, ¿y ahora por qué estudias la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia con relación al verdadero día de reposo? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y qué lindo, querido amigo, cuando nosotros podemos, con respeto, como dice la palabra de Dios, responder el por qué hemos decidido seguir al Señor. Pastor, vamos a la pregunta 10. Bueno. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Bueno, la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y verso 13, dice lo siguiente, y es la respuesta a esta pregunta. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor, por causa de su obra, vivid en paz entre vosotros. Ahora, ¿quiénes son los que nos guían o quiénes son nuestros guías espirituales? El texto bíblico dice que son los que trabajan entre nosotros y son los que nos presiden en el Señor. En la iglesia tenemos líderes, ¿sí? Y los que presiden en la iglesia, este texto bíblico nos demanda también a nosotros respeto hacia ellos, ¿sí? ¿Quiénes son los que nos presiden como guías humanos? Y bueno, las iglesias tienen pastores, hay ancianos, hay diáconos, hay hermanos con distintos dones que lideran distintos ministerios y son los que nos presiden en el Señor. Pastor, la última pregunta nos lleva a pensar quién es nuestro guía supremo. Gracias a Dios podemos tener un guía supremo a lo que es el ser humano. En esto quisiera invitarte a abrir el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 6 y verso 7. El texto dice de esta manera: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracia. ¿Quién es nuestro mayor guía? Este texto bíblico nos dice que es Jesucristo. Es Jesús quien fundó la iglesia. Es Jesús quien ocupó nuestro lugar en la cruz. Es Jesús nuestro Salvador. Él es la cabeza, o como leíamos hace lecciones anteriores, la roca sobre la cual la iglesia está fundada. Pastor, si tuviéramos que hacer una recapitulación, un resumen de lo estudiado en esta lección, ¿qué podríamos decir? Bien, nosotros vimos que en el aspecto de nuestra nueva vida, el cambio que ocurre cuando aceptamos a Jesús es que nos transforma una nueva criatura. Ya somos personas distintas a la histórica persona que veníamos siendo. Una de las experiencias maravillosas que comenzamos a disfrutar es el proceso de santificación. Es el proceso en donde dejamos de ser parecidos al mundo para comenzar ahora a ser más parecidos a Jesús. Vimos que hay una actitud importante frente a las pruebas, que es gozarnos, sabiendo que Jesús también las padeció. En cuanto a la vida devocional, hay dos consejos que hemos aprendido. Para alimentar nuestra vida devocional, debemos leer la palabra de Dios, y para sumar nuestra vida devocional, debemos orar cada día con Dios. Leer su palabra y orar a Dios va a hacer que nuestra vida espiritual crezca. En cuanto a la vida de adoración, hay un día y un lugar en donde debemos ir a adorar. Hemos visto que el día es el sábado y el lugar donde debemos acudir es en la iglesia. Así que los animamos a que usted pueda acudir a la iglesia los sábados para adorar a Dios. Y la última parte, vimos que la misión que Dios nos ha dejado es la predicación del Evangelio, y en la predicación debemos estar preparados para dar respuesta a nuestra fe. Por eso vimos que hay dos guías, los que nos presiden en la iglesia, los humanos, pero por sobre todo nuestro mejor modelo, nuestro mejor guía, Jesucristo. Una vez que hemos recibido estos hermosos consejos sobre el estilo de vida cristiano, llega el momento de realizar nuestro compromiso de fe.
Y querido amigo, nuestro compromiso de fe dice en esta ocasión: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal. Y pastor, yo quiero tomar esta decisión nuevamente en este momento de creer en la ayuda de Dios, de seguir a Jesús y procurar vivir como un cristiano como Él desea que yo viva. Y quiero expresar mi decisión a través de la firma que estoy colocando aquí en mi lección. Es muy alentador escuchar esto. Y usted que está viéndonos, usted que nos oye en este momento, ¿no quiere tomar también esta decisión? De que su vida transformada pueda empezar a verse cambios, en donde usted empiece a parecerse más a Jesús, porque este compromiso de fe nos desafía a creer en la ayuda de Dios, a seguir las pisadas de Jesús y buscar vivir como Él quiere, como cristianos consecuentes y cabales. Te animo allí donde estás a que tomes ese compromiso de fe. En este momento también estoy tomando ese compromiso de fe, escribiendo mi nombre y mi apellido en esta hoja. Te animo en el nombre del Señor Jesús a tomar esta decisión. Amigos, vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude a que este estilo de vida cristiano, en la casa, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, donde quiera que estemos, realmente podamos reflejar ese cristiano que Dios quiere que seamos. Y pastor, quiero pedirle si usted puede tener la oración para pedir la bendición de Dios por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más te agradecemos por mostrarnos esta nueva verdad. Y queremos, junto con el pastor y junto con aquellos que en esta ocasión nos ven y nos oyen, tomar este compromiso de fe, declarando que creemos en tu ayuda, que queremos seguir a Jesús y queremos vivir como cristianos cabales, de acuerdo a como tú quieres que vivamos y hemos estudiado en esta ocasión. Fortalece esta decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Finalmente, quiero animarte a profundizar este tema en la parte de atrás de la lección, donde sin dudas que encontrarán secretos para seguir venciendo en la vida cristiana. Y también agradecerte una vez más por el tiempo dedicado a este estudio, y nos encontraremos próximamente para una nueva lección. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.